Hola Alicia, ¿cómo le va? María la saluda. Hola María, es un gusto. ¿Cómo está usted? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, ahora ya en unos poquitos minutitos comenzamos. Bueno, sí, me preocupa mucho el tiempo, porque Sí, ya no me alcanzaba y ahora me va a alcanzar menos. no, ya nos vamos a acomodar. Gracias Alicia por estar No, aquí, no, ¿no? Muy gracias a amable. ustedes. Muchas gracias. Nos desconectamos un ratito, ahí nos vemos, Alicia. Muy bien. Buenos días, ¿cómo les va? Presentamos ahora la conferencia central del Eje 2, Estrategias de Intervención, la relación entre sujetos, territorios y políticas públicas. Estará a cargo de la profesora Alicia Rosalía Guidobritz de Camiglioni. Y voy a tratar de resumir su extensísimo currículum antes de que nos brinde la conferencia. Alicia es profesora de Filosofía y Pedagogía del Instituto Nacional Superior del Profesorado Joaquín B. González, profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires, miembro honorario de la Academia Nacional de Educación, doctor honoris causa de las Universidades Nacionales de Santiago del Estero, del Litoral, de Mar del Plata y de Rosario. Ha sido ATP, JTP, profesora adjunta, profesora asociada y profesora titular regular de la Universidad de Buenos Aires. Ha dirigido y ha sido profesora de programas de posgrado de la especialidad en diferentes universidades argentinas y en el extranjero. Es actualmente profesora en doctorados, maestrías y carreras de especialización. Es autora de numerosos trabajos sobre didáctica, educación superior, currículum didáctica de las ciencias sociales, filosofía de la educación y evaluación. Es y ha sido jurado de actuales en diversas actividades académicas. Participa y ha participado como ponente en numerosos congresos, jornadas nacionales e internacionales y ha ofrecido gran cantidad de conferencias sobre temas de la especialidad. Ha sido secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires entre el 86 y el 2002. Fue becaria de la IEA en el 71 y de la Fundación Fulbright en 1974. Ha sido investigadora categoría 1 en el programa de incentivos del MCE. Ha dirigido numerosas tesis, doctorados, maestrías y especializaciones. Recibió varios premios, el premio CONEX en Educación en el año 1996, del cual fue jurado en el año 2006 y 2016. También de los premios Housai en 2013 y del Premio Nacional de la Cultura en 2018. Es caballero de la Orden de las Palmas Académicas otorgado por el Gobierno de Francia en el 2001. Recibió el primer premio a la obra teórica de educación en la 34 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. En 2008, por el libro El Saber Didáctico, en coautoría con Estela Cols, Laura Basabe y Silvina Feney. Recibió el premio a la obra teórica de educación en la 34 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, 2008, por el libro El Saber Didáctico con Estela Cols, Laura Besabe y Silvina Feney, y recibió el premio a la obra teórica de educación como autora de Leer a Comenio y su vida y didáctica.
en la 43 Feria Internacional del Libro 2017. Es miembro de comités editoriales y de redacción de revistas editoriales especializadas, entre muchísimas otras cosas. Te damos la palabra, Alicia, ¿nos estás escuchando? ¿Podés arrancar tu conferencia? Sí, los estoy escuchando, Pablo. Y les quiero agradecer a la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, de la que he sido docente durante bastantes años en la maestría en pedagogía, y además por invitarme a trabajar sobre un tema que es un tema que integra hoy la agenda de las universidades en todo el mundo, porque cada vez se ha visto que es más necesario darles a los estudiantes la posibilidad de participar en proyectos de extensión. Por lo tanto, vamos a comenzar con nuestro tema, ya que es un tema que trabaja particularmente con cuestiones que muestran hasta qué punto para la universidad y para la comunidad es importante el desarrollo de este tipo de proyectos. Así que veamos cómo hago acá para que se vea el PowerPoint que quiero presentar. Pablo, ¿cómo hago? Toda la pantalla. Tenés que ir debajo de la imagen. Hay un cuadradito con una flechita para arriba. No, eso ya lo hice. Vamos a ver si ahora consigo. Ahí está ingresando la presentación, Alicia. Y creo que ahora tengo que poner ocultar. Vamos a ver. Y ahí se está por ver. Tenés que ir directamente a la presentación y hablar directamente porque ahí se te va a ver sin problemas. ¿Ustedes me van a ver? ¿Ustedes la ven? Sí. ¿Me oyen a mí? Pablo, ¿me oyen? No, se te ve muy bien, podés arrancar nomás. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver. Un momentito. Bueno, no sé si ustedes me están viendo porque yo no me estoy viendo, sí, pero saludo a todos y vamos a comenzar. Cuando nosotros hablamos de extensión en las universidades, nos estamos refiriendo a una de las principales misiones que tienen las universidades, junto con la docencia, la investigación, y que a partir de alrededor de 1980 se ha sumado una cuarta misión, que es la transferencia. En el foro de extensión hoy nos vamos a ocupar de este eje 2, que se relaciona con estrategias de intervención, relación entre sujetos, territorios y políticas públicas, y por ejemplo, me han sugerido estos temas: la universidad en articulación con organismos e instituciones, ambiente, comunidad y prácticas sostenibles, proyectos sociocomunitarios y desarrollo local y regional. Yo, además de hacer esta presentación, tengo que explicar en qué consiste esto de la curricularización de los proyectos de gestión y entonces vamos a comenzar con una presentación, como decía, general. La universidad desarrolla distintos programas que tienen que ver con políticas públicas. ¿Qué es una política pública? Es una conducta intencional y duradera producida porque se ha identificado un determinado problema y que es percibida como sumamente importante, que ha sido evaluada como muy importante. Por tanto, hay un proceso político que procura sobre todo instituir una orientación en las acciones o de lograr determinados objetivos que son explícitos y algunos también son implícitos, y que es adoptada, puesta en ejecución y materializada por un organismo público, en este caso la universidad. La cuestión entonces se considera que responde a la necesidad de satisfacer un problema que es importante, pero quiero señalar esto que he encuadrado al final se caracteriza porque responde a un problema que requiere atención, se adopta en beneficio del público
y se orienta hacia un objetivo deseado porque se considera que permitirá resolver ese problema. El desarrollo entonces de estos proyectos de resolución de problemas, que son básicamente problemas comunitarios y no solo encerrados, encapsulados en la universidad, puede ser de distintos niveles. Nosotros podemos hablar de desarrollo en distintos niveles, como digo, locales, por ejemplo, y regionales, y en ese caso que sean una u otra cosa, o que sean más amplios o todavía más pequeños, como locales y muy específicos, depende de los contextos históricos, de la geografía, del territorio, el lugar, la escala y las variedades, principios y valores que se están poniendo en juego. Por lo tanto, lo que hay que mirar para definir el proyecto sobre el cual se va a trabajar es, hay que procurar ver cuál es la distribución y si hay desigualdades sociales y geográficas, cuando uno quiere definir qué nivel tendrá el proyecto de extensión en relación con el desarrollo, esto va a depender de las respuestas acerca de quiénes son, a dónde se procurará beneficiar y cuándo hay que resolver problemas porque se pierden formas particulares de desarrollo local y regional. Por lo tanto, este trabajo que uno tiene que hacer al definir con qué proyecto va a trabajar en extensión implica buscar una versión holística, progresiva y sostenible del desarrollo. Porque hay que definir cuáles van a ser los límites y qué tipo de renovación se está procurando lograr. Por lo tanto, decimos, los modelos de desarrollo. Y yo, cuando quiera darle una importancia particular, pongo una estrella, acá le estoy poniendo, los modelos de desarrollo determinados a nivel local y regional no se pueden desplegar independientemente de principios y valores que son fundamentales, como son la democracia, la equidad, el internacionalismo y la justicia. Las articulaciones locales y regionales específicas son cuestiones normativas y están sujetos a determinaciones sociales y a opciones políticas en contextos nacionales e internacionales. En esta clase de contextos, que pueden ser nacionales, pueden ser locales, o pueden ser regionales, o pueden ser internacionales, están trabajando, como decía hoy, las agendas de las universidades en el mundo. La Universidad y el Desarrollo Local tiene una relación sumamente interesante, que es asumida hoy, como decía, por las universidades también. Uno de los factores de la calidad en la educación superior se relaciona con la capacidad, habilidad y destreza que tienen las universidades para conocer y reconocer el contexto en el que se insertan y la coherencia con la que la institución se puede articular con este contexto. Entonces, yo voy a ir sintetizando lo que he colocado en las diapositivas, los invito después a leerlas completamente. Cuando nosotros estamos pensando entonces en introducir para los estudiantes y en el currículo universitario la participación en proyectos de extensión, estamos caminando hacia una nueva concepción de lo que es la docencia universitaria y también de lo que es la extensión universitaria. Y estamos caminando hacia un modelo de universidad que, sin dejar de cumplir la función de que hay que formar a los maestros y a los estudiantes en el oficio del saber, acá nos estamos relacionando con actores sociales en su entorno, a los diversos actores sociales con los cuales nosotros podemos interactuar, con el fin de fortalecer sus habilidades de apropiación social del conocimiento, agilizar el sector productivo e incrementar el bienestar de la comunidad. Las tres cosas. Desarrollar la habilidad de apropiarse la sociedad del conocimiento que puede ser ofrecido por la universidad, agilizar, contribuir a agilizar el desarrollo del sector productivo e incrementar el bienestar de la comunidad. No tiene solo propósitos económicos, sino que nos interesa el bienestar en general de la sociedad.
En el desarrollo social, entonces, tenemos que resolver 5 tipos de temas. La potenciación de lo existente en el territorio, sean personas, instituciones, etc. Y de su funcionamiento, es decir, ayudarlos a que funcionen bien. La solución de problemas sociales, como pueden ser la salud, la educación, la vivienda, la justicia, la seguridad y el ambiente. La obtención de todo tipo de recursos externos al territorio, sean naturales o sociales, incluyendo personas, instituciones públicas, ONGs y empresas públicas y privadas. La gestión del excedente económico generado en el territorio, en lo cual la universidad puede contribuir a mejorar justamente esa gestión. La gestión de las relaciones intra e interjurisdiccionales, y todo ello confiere al desarrollo local un marcado carácter sociopolítico, científico y tecnológico, e insisto, no exclusivamente económico. Para poder llevar adelante estos programas, es necesario establecer acuerdos con socios y con asociaciones con la comunidad. Pueden ser socios particulares, individuales, grupales, pero también podemos hacer asociaciones con la comunidad o con sectores de la comunidad. Va a haber responsables de la universidad para que estos acuerdos se puedan llevar adelante. ¿Y en qué van a consistir? Los responsables, primero, se dirigirán a los miembros de la universidad para convocar al personal apropiado que pueda ayudar a planificar los acuerdos. Para definir los fines y objetivos, la determinación de los recursos necesarios y la definición de los tiempos necesarios para obtener los resultados deseados en esos acuerdos. Siempre que sea necesaria, la tarea de planificación se efectuará con la participación de los socios. Estamos llamando socios a los socios que en la comunidad necesitan resolver un problema o proponen resolver un problema o tratan de producir algún tipo de innovación de desarrollo. Se hace un acuerdo de sociedad entre el director del proyecto y los socios de la comunidad. Y los acuerdos establecen los términos de comienzo y finalización del acuerdo, el papel del estudiante y del director del proyecto y del curso, el papel del socio o los socios comunitarios, el papel de él o los estudiantes. Podría ser un proyecto individual, no es lo común, pero puede ser. Por eso digo el papel de él o los estudiantes y lo que se espera que estos logren o produzcan y entreguen durante y al finalizar las tareas. Las instalaciones y recursos necesarios que se van a emplear y quién los proveerá en cada caso. Y otras consideraciones que dependen del tipo de proyecto específico con los cuales se piensa trabajar. Los principales modelos, entonces, de transferencia, intercambio y apropiación del conocimiento es este traslado que se hace del interior de la universidad hacia el exterior de la universidad y que justamente es una forma de movilización del conocimiento, requiere poner en acción distintos tipos de uso del conocimiento, salvar barreras, seleccionar apropiadamente los factores determinantes y las estrategias claves de la mejor forma de transferencia de conocimiento para que sea efectiva. La movilización del conocimiento es el conjunto, entonces, de procesos que apuntan al intercambio de diversos conocimientos. Por ejemplo, investigaciones prácticas, experiencias y culturas, con el fin de crear nuevas formas de conocimiento que puedan ser utilizadas para la acción. Recordar que la extensión tiene que ver con la acción. La movilización de conocimientos es el resultado de estrategias de creación de redes, intercambios y valorización, discusión y transferencia de esos conocimientos. Y entonces veamos, por ejemplo, si nos preocupamos por enseñar e incluir a los estudiantes en este tipo de trabajos, de proyectos, entonces vamos a tomar algunos ejemplos de formas de enseñanza. Una clase de proyectos puede ser el que suele llamarse aprendizaje con base en la comunidad, ABC, que es una forma de educación experiencial que luego
Alguna vez ya lo he hecho en el taller de extensión, pero luego vamos a hacer un mini resumen acerca de qué es esto de la educación experiencial, que es interactiva con la comunidad, pero que tiene lugar, en el caso del proyecto ABC, que es una forma de enseñar, se hace dentro del curso o del aula. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los socios de la comunidad están invitados a concurrir al aula para presentar problemas, preguntas o cuestiones predefinidas para ser exploradas y analizadas con el fin de ayudarlos a construir proyectos para solucionarlos. Ellos vienen y nos proponen a nosotros que los ayudemos a solucionarlos. Trabajo que se va a poder llevar adelante en el interior de la universidad. Los estudiantes están expuestos, en estos casos, a escenarios, situaciones, problemas y cuestiones descritas por los socios de la comunidad a los que los estudiantes van a aplicar conocimientos para poder resolverlos partiendo de experiencias reales que proveen información para el aprendizaje de los estudiantes. El proyecto ABC beneficia tanto el aprendizaje de los estudiantes como a la comunidad, porque va a intentar ayudarla a resolver esos problemas que ellos plantean. Y entonces hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. En qué medida están comprometidos o involucrados los socios comunitarios, hace falta hacer un convenio. La experiencia adquiere consulta y acuerdo entre el director del proyecto y el socio de la comunidad. Y la aclaración de cuáles son las expectativas de que los estudiantes puedan ofrecer conocimientos que resulten útiles para la resolución de esos problemas. Los socios pueden participar en la evaluación del trabajo de los estudiantes si, por ejemplo, los estudiantes tienen que presentar informes, trabajos, resultados, etc. Se da prioridad a los resultados de aprendizaje de los estudiantes. No se encara este trabajo si no implica aprendizaje para los estudiantes. Y además hay que atender a las necesidades de los socios comunitarios que dan origen al proyecto. Un proyecto a veces se crea y estructura para que beneficie tanto el aprendizaje del estudiante como al socio de la comunidad. ¿Cuánto tiempo? Pueden ser cortos, pueden ser largos, pueden hacerse en un día, pueden hacerse en una semana, pueden llevar todo un curso, porque el curso podría estar programado en función de la realización de ese proyecto. ¿Cómo se remuneran los estudiantes? Con créditos académicos. Este tipo de trabajo no es remunerado de otra manera. Son actividades de aprendizaje. Pero además del tipo de proyecto ABC que se hace en el interior del aula, de la universidad, hay otros formatos. Estos otros formatos de educación experiencial pueden tener estas formas. Los formatos principales, el servicio solidario, como ver, voluntariado, el aprendizaje-servicio, la práctica profesional y otras actividades extracurriculares que se pueden incluir también. Y entonces, para ver qué clases puede haber de educación experiencial, podemos usar, no es el único modelo, pero en este caso yo voy a utilizar el modelo de 4 cuadrantes. Los 4 cuadrantes suponen cuadrantes que están definidos por un par de coordenadas en donde una presenta 2 polos. El alto servicio que responde a una necesidad manifestada expresamente por la comunidad, por la sociedad. Y el bajo servicio, que es el otro extremo del polo, que responde a intereses que son propios, individuales o de grupos muy particulares o del propio estudiante. La otra coordenada, que también 2 polos, el aprendizaje que no está relacionado con la profesión y el aprendizaje que sí está integrado con la profesión. Entonces podemos tener un primer cuadrante en donde hay una necesidad manifestada por la sociedad, pero no está relacionada con la profesión. Otro cuadrante en donde necesidad de la comunidad manifestada, pero sí está integrado con la profesión. Un cuadrante que está integrado a la profesión, pero que responde a intereses propios e individuales. Y un cuarto cuadrante que no está relacionado con la profesión y que está integrado con los intereses propios de, por ejemplo, los estudiantes.
particularmente de los estudiantes. Y entonces, este primer cuadrante es de servicio solidario o voluntariado. El segundo cuadrante es de aprendizaje-servicio. El tercer cuadrante es de práctica profesional. Y el cuarto cuadrante incluye lo que durante mucho tiempo fue la actividad de la extensión en la universidad. El desarrollo de actividades culturales, artísticas, hobbies, deportes, etc. Así que, digamos, en todos los casos, si hay que brindar un servicio, la calidad del servicio tiene que ser buena y demostrable. Para eso hay que definir la asistencia o ayuda que será brindada por el servicio. El proveedor, en este caso puede ser la universidad, es quien debe satisfacer la expectativa del socio o cliente con un nivel mínimo, por lo menos, de calidad. Máximo sería mejor. Y la evaluación es el proceso que va a permitir reconocer si la expectativa del cliente ha sido satisfecha y el estándar que se había establecido para la calidad ha sido logrado o no. Para planificar cualquiera de estos tipos de actividades experienciales, hay que preguntarse, ¿cómo complementar el aprendizaje en clase con actividades que lo enriquezcan? Elegir secciones del curso que se presten para trabajar en un proyecto de extensión. Identificar actividades que puedan ser apropiadas para que haya buenos aprendizajes de estudiantes, de docentes y de socios, porque en un proyecto de extensión los tres grupos tienen que aprender. Y buscar relacionar la teoría y la práctica, porque la característica justamente, como decía, es la acción. La teoría, porque tenemos que fundamentarlo muy bien, y la práctica, porque tenemos que materializarlo muy bien. Entonces, la movilización de conocimientos, podemos decir que las universidades crean y movilizan el saber en colaboración con gobiernos, colectividades, sectores externos a la universidad también. El saber generado por las universidades en el marco de esas asociaciones es difundido a la población de múltiples maneras. ¿Cuáles? A través de publicaciones, de consultorías de expertos, de servicios y actividades comunitarias, de contribución a la elaboración de políticas públicas, de actividades de desarrollo socioeconómico, de valorización de la investigación universitaria, etcétera, porque hay muchas. En este caso, por ejemplo, la Universidad de Quebec en Montreal decía, aunque estas actividades son corrientes y algunas más conocidas que otras, todas contribuyen a la transmisión y aplicación eficaz del saber en el seno de la sociedad y en el mundo. Por eso acá estoy tomando las ideas de la Universidad de Quebec en Montreal para referirme a la movilización de conocimiento. Esta movilización puede tomar, como vimos, formas muy diferentes. Y el Consejo, también voy a tomar el de Canadá, de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, define la movilización de conocimientos, porque es un tema que se ha añadido con mucha fuerza en las últimas décadas, como dije al principio, a la agenda de las universidades. Es un proceso que abarca una amplia gama de actividades relacionadas con la producción y el uso de los resultados de la investigación, que incluyen síntesis, diseminación, transferencia, intercambio de conocimientos, creación y producción conjunta por investigadores y usuarios de conocimientos. Es decir, que en este caso estamos integrando tres misiones: docencia, investigación y extensión. Los estudiantes y los socios, los docentes, planifican una actividad de difusión del conocimiento con estrategias de comunicación apropiadas, porque son públicos diferentes, los de las comunidades, y hay que ajustar la comunicación, la interacción de la universidad a esas características de los diferentes públicos. Y entonces, en síntesis, podemos decir que esta movilización de conocimientos que se procura a través de proyectos de extensión es de transferencia de conocimientos, difusión de conocimientos y de resultados de investigación, para lo cual es necesaria la comunicación, traducción de conocimientos, para lo cual es necesaria la formación de personal que puede estar altamente cualificado y también en la formación de estudiantes de grado y posgrado. Y el impacto del servicio, de la extensión y de la investigación sobre la comunidad y también
sobre la universidad, porque el participar en este tipo de trabajos cambia también a la propia universidad. Tener en cuenta que hay que desarrollar un plan de acción, de transferencia, planes y prioridades, hay que definir directivas y orientaciones para la movilización eficaz del conocimiento, hacer una guía de planificación de la traducción de estos conocimientos a través de enfoques integrados y de propósitos específicos del proyecto. La movilización consiste entonces en intercambiar, conciliar y diseminar conocimientos provenientes de fuentes y actores diferentes con vistas a la realización de una acción concertada a través de operaciones, definir expectativas y necesidades de diferentes actores, precisar los objetivos, determinar cuáles van a ser los aportes de conocimiento y las herramientas más útiles y considerar qué contenido, forma de expresión y nivel de lenguaje se utiliza con relación a cada grupo. Para los docentes y estudiantes que intervienen en los proyectos de extensión, su pertenencia les posibilita adoptar una cultura centrada en nuevos niveles de compromiso con los usuarios potenciales, desde la etapa de diseño de los proyectos de extensión e invertir más esfuerzo en enmarcar la información en estructuras transferibles a todos, docentes, estudiantes y socios externos, tales como a través de formatos, la narración de historias, el análisis de casos, facilitar la comprensión profunda y empoderar a los docentes, estudiantes y socios comunitarios para tomar mejores decisiones para definir sus acciones. El proyecto entonces de educación permite a las instituciones de educación superior introducir acciones y experiencias adecuadas para fomentar la diversidad epistémica, es decir, promover proyectos transdisciplinarios centrados en los beneficios sociales, facilitar la transferencia de conocimiento entre extensionistas, docentes e investigadores y medios de comunicación y públicos diversos, y estimular la fluidez comunicativa y la acción inmediata. Las relaciones con los participantes en el proyecto, por lo tanto, son fundamentales. Tiene que haber reciprocidad. Nosotros ayudamos y ellos nos ayudan. Nosotros sabemos algo, la comunidad también sabe algo, y es en este intercambio que los proyectos de extensión se van a desarrollar. Es indispensable que las relaciones se desarrollen con base en el respeto, la reciprocidad y la rendición de cuentas, y que como en una asociación permanezcan arraigadas en la colaboración y el reparto del poder. Por eso es necesario ganar la confianza de las comunidades participantes. Y hay que tener tiempo, dedicación, comprensión, empatía y una gran cantidad de esfuerzo para desarrollar las relaciones formales e informales que requiera el poner en práctica el proyecto. Recomendaciones para el trabajo con la comunidad: respetar las diferencias entre personas y grupos existentes en la comunidad, valorar las contribuciones que cada uno y todos puedan ofrecer, evitar los obstáculos en la comunicación, formular muchas preguntas y estar atentos a las respuestas, escuchar sin prejuicios disciplinarios, profesionales o sociales, discutir cuando sea necesario y hacerlo respetuosamente y explicar con paciencia y actitud de aceptación de las diferencias, fundamentando las propias ideas o posiciones respecto de las acciones a realizar. Otras observaciones: observar atentamente la estructura del proyecto, las acciones de apoyo o rechazo que surjan en la comunidad, circular la información de la marcha del proyecto entre todos los participantes, evaluar de manera continua el nivel de apoyo e interés del trabajo del proyecto en los miembros de la comunidad y poner en práctica mecanismos de evaluación participativa de los resultados que se van obteniendo en el proyecto con participación de los miembros de la comunidad. Para organizar entonces un proyecto de educación experiencial, que es con base en este proyecto que los alumnos van a aprender y no solamente realizar un buen servicio, familiarizarse con el lugar, organización, grupo social, etcétera, en el que se desarrollará la experiencia. Identificar con claridad el propósito y las actividades que van a realizar los estudiantes. Programar las etapas del desarrollo de la experiencia. Cronogramar las etapas teniendo en cuenta el calendario de actividades de la facultad,
de la carrera para evitar superposiciones. Preparar y escribir los acuerdos o convenios con los socios, especificando roles y responsabilidades de cada parte. Para planificar entonces estas actividades experienciales de campo, que en el caso de que estamos hablando de proyectos de extensión con actividades auténticas, son experienciales en el campo real. Estudiar previamente las características del grupo porque siempre son diferentes. ¿Tienen características comunes? Los estudiantes entre sí, los grupos de estudiantes, ¿tienen características comunes? ¿Cuáles son sus intereses, sus aspiraciones? La educación experiencial es personal. Tenemos que conocer personalmente a los estudiantes que participan. Y para diseñar el proyecto, determinar en equipo qué actividades potencialmente útiles para el aprendizaje de los contenidos que interesa que los alumnos aprendan. Definir qué se quiere que los estudiantes aprendan, de la asignatura, de otras asignaturas, de su futura profesión, de otras profesiones, de la realidad natural, de la realidad social. Y definir cómo plantear los problemas que van a constituir el eje central del proyecto. Y sobre los roles de los estudiantes, definir los diferentes roles claramente y discutirlos con estudiantes y socios. Preparar a los estudiantes para el trabajo de extensión. Tienen que conocer el lugar, las personas que se encontrarán y la necesidad para ser satisfechas. Explicar el sentido social y personal del proyecto. Evaluar si los estudiantes poseen los conocimientos y habilidades necesarias. Enseñarles a reflexionar continuamente sobre la práctica y sus resultados. Esto es lo que ofrece el proyecto. Una cosa es lo que se estudia teóricamente y otra es reflexionar continuamente sobre la práctica, porque la práctica también enseña. Brindarles orientación para la planificación de su trabajo y estudio, porque tendrán que estudiar también para poder hacer una buena práctica. Y entonces definir cuál será el papel del estudiante en el proyecto. Le pongo 3 estrellas. El estudiante debe participar en la propuesta del problema a trabajar, la definición del problema, la planificación del proyecto y la intervención del grupo o de él mismo, si es un trabajo individual, y en la determinación de los criterios con los que se evaluarán el trabajo y los logros del proyecto. El estudiante no es mano de obra para llevar a la práctica un plan que hicieron los docentes. No, el estudiante tiene que participar en la propuesta del problema, en la definición del problema y en la planificación del trabajo. El estudiante también tenemos que tener en cuenta que ha elegido, asumió un compromiso, pero puede tener problemas que le impidan continuar y que lo lleven a perder interés. A lo mejor pensó que se incorpora a un proyecto que le iba a interesar mucho y descubre que no es eso lo que le está buscando. Hay que escucharlo, estar atento a su situación personal. Hay cuestiones que en el trabajo habitual en el aula se ignoran y que se manifiestan más frecuentemente en el trabajo en otra clase de actividades, porque importan una carga personal de trabajo y un compromiso muy grande. Y entonces hay que centrarse en los estudiantes, esbozar el proceso de desarrollo que se espera que ellos realicen en el curso de la implementación. Programar actividades de diferentes niveles de dificultad. Hay estudiantes que van a estar muy interesados y que ya están a lo mejor muy capacitados y pueden trabajar en niveles de dificultad muy altos. Otros, en cambio, necesitan niveles de dificultad intermedia. Pero que los estudiantes que participen estén en condiciones de esforzarse y hacer bien. Poner especial atención a la reflexión que hacen los estudiantes sobre el trabajo en proyecto. La educación experiencial tiene un objetivo muy importante, que es desarrollar la autonomía, la capacidad para autoorganizarse, autodirigirse y autoevaluarse. Y esto es fundamental y no se puede olvidar nunca. Se puede hacer de diferentes maneras. El enfoque para enseñar la autonomía puede estar centrado en el alumno define sus objetivos, estos los ayudan al profesor y a sus compañeros y usan contratos de aprendizaje y negociación. Centrado en el grupo, tienen objetivos del grupo, interactúan entre sí, toman democráticamente decisiones. O, centrado en el proyecto, se unen elementos de los anteriores, algunos centrados en el alumno y otros centrados en el grupo. El proyecto da el marco para las decisiones y las acciones individuales y grupales.
El compromiso de los docentes es grande, es importante, porque van a participar en actividades de extensión, asesorando a la comunidad, trabajar en colaboración con miembros de la comunidad, investigar sobre problemas de la comunidad, brindar conferencias o presentaciones públicas, enseñar a los estudiantes para realizar actividades experienciales de aprendizaje e intervenir también en la definición de políticas públicas, porque van a trabajar con problemas de la comunidad. Los roles de los docentes que van a participar en este tipo de trabajo son muy importantes. Y digamos que puede haber dos clases de docentes. Los que vienen de la universidad y van a trabajar en el proyecto de extensión como docentes tutores de la universidad, responsables de los aprendizajes de los estudiantes y de las tareas que realizan los estudiantes, y los supervisores, tutores, que pueden pertenecer a la comunidad y que saben qué es lo que se necesita y que podrán también participar en la orientación de los estudiantes, en la planificación de sus tareas y en la evaluación de los estudiantes. Por lo tanto, los docentes tutores están para ayudar a los estudiantes a tomar decisiones, conversar sobre los aspectos éticos del trabajo, que en los proyectos de extensión son fundamentales. Organizar reuniones de discusión entre estudiantes y eventualmente puede ser con especialistas en los temas o con receptores socios. Dar consignas claras para el trabajo y administrar cuidadosamente los tiempos. Recomendar bibliografías, responder y preguntas, mantenerse en contacto con los tutores o supervisores del lugar donde se brinda el servicio, monitorear el desempeño de los estudiantes y desarrollar planes contingentes si fuera necesario. Miren, cuando nosotros teóricamente hacemos una planificación de un proyecto de extensión y lo llevamos a la práctica, muchas veces en el momento de llevar a la práctica tenemos que modificar la programación que hicimos. Por eso digo, desarrollar planes contingentes, porque en la práctica muchas veces lo que uno pensó previamente hay que modificarlo. Y hay que saber que estas modificaciones son aceptables, se buscan convenientes. Características del aprendizaje en proyectos de extensión generales. Para realizar las tareas no es suficiente contar con conocimiento abstracto y general, sino que hay que aprender a aplicarlo en situaciones concretas y específicas. Promueve aprendizajes profundos, porque hay que reorganizar el conocimiento conocido e integrar nuevo conocimiento. Facilita la evaluación, porque los resultados son inmediatos y visibles para los diferentes actores. No es la evaluación reducida a un examen, por ejemplo, escrito o oral, sino que es la práctica. Son los resultados obtenidos a través de las acciones. Compromete a la totalidad de la persona en los aspectos intelectuales, afectivos y físicos también. Características del aprendizaje en proyectos de extensión, Aileen y Giles decían, son experiencias auténticas, implican cooperación más que competencia, requieren competencia con otras personas, ¿no? Rivalidad. Requieren compromiso personal con la comunidad y actitud ciudadana. Hay que tratar con problemas complejos, no simplificados, en situaciones reales. Y demandan aprendizajes de nuevos conocimientos. La práctica va a reclamar nuevos conocimientos teóricos y prácticos. La educación experiencial, incluida en el currículo universitario, como dijimos, no otorga créditos académicos por el servicio, sino por el aprendizaje. Reserva la exigencia de rigor académico, la exigencia de rigor académico y profesional. Enuncia con claridad los objetivos de aprendizaje de los alumnos y prevé modalidades de enseñanza de conocimientos y habilidades necesarias para llevar a la práctica las tareas. Entonces, la educación experiencial es más que el aprendizaje de información, es más que un aprendizaje intelectual. Se preocupa por la práctica en el uso del conocimiento y relaciona el conocimiento con la acción en situación. Pierre Bastre, que fue un pedagogo francés, y se especializó y prácticamente trabajó en la creación de las didácticas profesionales. Bastre decía, en cuanto a la relación entre aprendizaje y formación, aprendemos mucho más a través de la acción.
pero aprendemos aún más analizando nuestra propia actividad después. Hacemos una relación entre actividad productiva y actividad constructiva. Esto también de otros autores esto. La actividad productiva es transformar la realidad, hacer algo en la realidad, cambiarla o producir algo. Finaliza cuando termina la acción. En cambio, la actividad constructiva es transformarse a uno mismo, transformando la realidad. Es decir, uno transforma la realidad, pero se transforma a uno mismo, porque uno aprende. Y entonces puede continuar mucho después de la acción, de terminar la acción. Este trabajo de análisis de su actividad es esencial en la construcción del significado de lo que el sujeto ha experimentado. Pero es el análisis reflexivo, retrospectivo, el que requiere la mediación de otros, incluye el formador, es decir, los docentes, o los miembros de la comunidad que saben de esto. Se aprende a través de la acción. Y de los cuatro cuadrantes dijimos, hay uno que es servicio solidario, el voluntariado. El servicio a la comunidad, el beneficiario es el receptor, no tiene que ver con la profesión, se está aprendiendo, se aprende responsabilidad ciudadana, formación ética, desarrollo personal, formación para el trabajo y formación profesional, porque estos aprendizajes, aún en un voluntariado que no tiene que ver con la profesión específica, son aprendizajes generales, son aprendizajes de ciudadanía y son aprendizajes éticos de la persona y de formación en general para hacer un trabajo con responsabilidad. Para la formación profesional, entonces son también útiles. Consejos: considere conocimientos y habilidades que tiene, eso para el voluntario, para el alumno, por ejemplo, o el docente voluntario. Piense qué es lo que quiere aprender, vincule sus diferentes objetivos, no sobrecargue su agenda para no frustrarse a usted ni a los otros, acepte el trabajo voluntario cuando tiene tiempo de cumplir con la responsabilidad, escuche a los que recibirán el servicio y busque un grupo que haga un trabajo que a usted le interese. Y si no lo hay, propóngalo. El segundo cuadrante era de aprendizaje-servicio. Sus propósitos son dar un servicio importante y necesario para la comunidad, mejorar el aprendizaje académico de los alumnos y aprender intencionalmente la ciudadanía, porque está haciendo un servicio a la comunidad con responsabilidad y conocimiento. Está centrado entonces en el aprendizaje y el servicio, los beneficiarios son el estudiante y el receptor, se aprende formación académica, responsabilidad ciudadana, formación en la profesión, porque el aprendizaje de servicio está relacionado con la profesión específicamente, responsabilidad en el trabajo, formación ética, no recibe pago o el pago es bajo, porque a veces para poder realizar las actividades del aprendizaje de servicio es necesario hacer gastos. Por eso a veces el estudiante tiene que ser compensado por esos gastos porque no está en condiciones de enfrentarlos. Por ejemplo, de transporte, de comida fuera de sus casas. El aprendizaje de servicio provee educación para la ciudadanía, la profesión, la responsabilidad, la producción y el empleo de conocimiento a la comunidad. Eso son condiciones reales. La situación real siempre es un desafío que sorprende, porque el estudiante está acostumbrado a hacer aprendizajes abstractos, de conocimientos más generales. Se acaba de tener que trabajar en una situación concreta, específica, y poner en acción al servicio de la sociedad su conocimiento. Tiene que manifestarse mediante resultados beneficiosos para otros. Conduce al establecimiento de relaciones entre estudiantes y personas que no pertenecen a la universidad, miembros de diferentes grupos socioculturales, con el propósito de colaborar en tareas y solucionar problemas. Es decir, que se planteen situaciones semejantes a las que va a tener que enfrentar cuando se gradúe y trabaje como profesional o como técnico. El aprendizaje de servicio, entonces, permite el trabajo personal en distintos sentidos. El sentido de valor y pertenencia, el desarrollo moral, la exploración de nuevos roles, identidades e intereses, tomar riesgos, aceptar nuevos desafíos, revisar, modificar y reforzar creencias y valores, y desarrollar la responsabilidad
aceptando la consecuencia de las acciones que uno realiza. También el desarrollo intelectual, habilidades académicas, estrategias cognitivas de orden superior, destrezas para aprender de la experiencia, motivación para aprender y construir conocimiento, desarrollar el juicio, la intuición y la acción situada en el proyecto, en una situación determinada, y condicionales. Condicionales son los que pueden explicar por qué, para qué, cuándo, dónde, qué objetivos tienen esos conocimientos. Están condicionados a determinadas situaciones. El aprendizaje servicio implica también crecimiento y desarrollo de habilidades sociales. Entonces, las mencionamos rápidamente. Escuchar, preguntar, responder, dialogar, explicar, argumentar, exponer e informar. Comprender las perspectivas de otros actores sociales. Negociar, mediar y arbitrar. Dirigir, orientar y ayudar. Consolar, estimular y entusiasmar. Respetar, tolerar, esperar, negociar. Les quiero decir que todas estas son habilidades sociales que necesitan tener los estudiantes para poder ser, una vez graduados, buenos profesionales. Que las necesitan como buenos estudiantes, pero que también las necesitan los docentes. Y entonces podemos aclarar que a todo esto se une interactuar con personas de diferentes culturas, sectores sociales, edades, profesiones y ocupaciones, en diferentes lugares y con diferentes intereses, lo cual implica desarrollar responsabilidad profesional, cívica y personal. La síntesis. El aprendizaje de servicio asocia al grupo del proyecto de extensión con la comunidad. Tiene objetivos en respuesta a necesidades de la comunidad. De aprendizaje explícito para los estudiantes y también para los docentes, porque también a veces son experiencias únicas, nuevas para los docentes. Tiene que haber aprendizaje curricular académico. Reflexión, estudio, evaluación y tutoría psicológica. Para organizar un proyecto de aprendizaje y servicio, decía, como vimos antes, familiarizarse con el lugar, etcétera. Ya habíamos visto que es necesario cronogramar las etapas de desarrollo del proyecto y preparar y escribir los acuerdos o convenios con los socios, especificando roles y responsabilidades de cada parte. La práctica profesional, que es el tercer cuadrante, es un aprendizaje aquí sí centrado en la carrera, en donde el beneficiario es el estudiante. Dijimos, en el tercero está relacionado con la profesión, pero los objetivos son particulares, son propios del estudiante o de un grupo de estudiantes. Puede ser también una práctica profesional que se hace en un estudio, en un taller, en un consultorio particular. Se aprende, como por ejemplo una pasantía. Se aprende formación profesional, desarrollo académico, responsabilidad en el trabajo, formación ética y normalmente recibe pago. Acá tenemos, Furco es un especialista en este tema que estamos trabajando de la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, y hace una comparación entre voluntariado, aprendizaje de servicio y pasantía profesional. Es una síntesis de lo que ya... Y para juzgar la calidad del aprendizaje hay dos criterios, dice Ferrer-Livers, el bienestar afectivo y el nivel de implicación. El bienestar afectivo, es muy importante que el estudiante se sienta bien, contento por la responsabilidad que ha asumido y porque está implicado como persona. No es conocer algo que se puede repetir en un examen. No, es realizar acciones, que son acciones que sirven a otros. Y entonces, podemos decir que el bienestar afectivo, el nivel de implicación y el nivel de dominio de los conocimientos y de las acciones y de la capacidad de elegir las tareas y qué es lo que uno va a hacer y hacerlo con responsabilidad, son justamente las marcas de cuál es la calidad de la experiencia de aprendizaje del alumno. La reflexión es indispensable. La reflexión es lo que a nosotros nos permite decir
se ha aprendido efectivamente o no. Es el núcleo educativo en el que reposa esta propuesta didáctica. Puede ser individual, grupal y colectivo. Pero necesita tiempo para que se reflexione y los estudiantes normalmente no saben cómo reflexionar. Hay que enseñarles, hay que referirse a lo importante, la reflexión puede ser ayudada con alguna guía de preguntas, pero tiene que ser libre. La reflexión debe ser libre. El proceso reflexivo es integral y acompaña todas las fases del aprendizaje, desde la identificación de la intención y la elección de la experiencia, la consideración de las preconcepciones y la observación de cómo cambian las preconcepciones en el transcurso de la experiencia hasta su finalización. La reflexión es también esencial para la reprogramación de la experiencia y la evaluación de sus resultados. Esto es una recomendación para los docentes. La reflexión, entonces, es necesario que se aplique a los esquemas de acción y pensamiento. Esos esquemas una potencialidad genérica, porque, bueno, uno lo está utilizando, este esquema, en esta situación, pero ¿y si cambia la situación? A lo mejor esa experiencia nos es útil también. Son claves para comprender la relación teoría-práctica, para conceptualizar la acción es indispensable reflexionar y no solamente pensar para hacer, sino comprender la conceptualización subyacente en la acción. La evaluación de los estudiantes, entonces, tiene 3 dimensiones: el trabajo académico, el desarrollo personal y la calidad del servicio. Los formatos de la evaluación son tan diversos entre sí como las actividades que realizan. Una cosa es evaluar el trabajo académico, en lo cual estamos muy acostumbrados en las universidades. Otra es evaluar el desarrollo personal, que es uno de los objetivos de la curricularización de la extensión, y la calidad del servicio brindado, cosa que es necesario hacer inmediatamente. Evaluar, entonces, la evaluación que hacen los estudiantes, que hacen ellos mismos, evalúan la reflexión cuando se autoevalúan. Hay que evaluar el conocimiento adquirido con más de una modalidad de evaluación. Evaluar el trabajo en grupo y coevaluar con el tutor del servicio, el tutor del lugar de la comunidad donde se ha realizado el trabajo, evaluar con él la calidad de las actividades, de los procesos realizados y de los resultados. El desarrollo personal que hacen los estudiantes, autoevaluación, evaluación por pares, evaluación de actitudes, trabajo en el campo, evaluación por los 2 tutores, proyectos, evaluación del trabajo final, con un portafolio final, que ustedes habrán visto, a lo mejor han visto, algunas cátedras los están usando, a los portafolios, la presentación de un caso trabajado, escrita u oral, o la resolución de problemas reales. Podemos hacer de todas estas formas la evaluación del trabajo de los estudiantes. Para diseñar un proyecto de inclusión, entonces, de la educación experiencial, tener en cuenta que no debe haber un componente fragmentario más en el currículo. Estudiar cuidadosamente cuáles son las vinculaciones de este componente con los otros componentes del currículo. Esta es una importantísima recomendación. La evaluación en la educación experiencial, si no se enseña de la misma manera, no se evalúan los aprendizajes de la misma manera. Alicia. Sí. Te interrumpo un segundo porque ya estamos en tiempo cumplido. Bueno, muy bien. Entonces, temas para la evaluación. Yo voy a pasar simplemente y llego al final. Hay que tener en cuenta el compromiso que tienen los estudiantes. Los estudiantes tienen que participar desde el principio, dijimos. Tienen que aprender en razón de su participación en el proyecto. Los estudiantes y docentes tienen que saber que no hay aprendizaje sin error, y si hay error hay que buscar la causa del error y tratar de salvarla. Los estudiantes y docentes tienen que ser equitativos los docentes tienen que ser equitativos en la atención de los estudiantes, escucharlos y tratar de ayudarlos. Siempre estar atentos a que la reflexión sea integral y que acompañe todas las fases del proyecto. Los aprendizajes de los docentes también son muy importantes y hay que tenerlos en cuenta.
Ellos trabajan con los estudiantes de manera más próxima que en el aula, en situaciones reales, y esto es nuevo para las cátedras. Por lo tanto, hay que poner mucha atención, hay que prepararse cuidadosamente y hay que saber que uno se está vinculando con personas ajenas. Por eso, preguntas para diseñar un proyecto. Acá tienen una planilla en donde se les presentan preguntas y se contestan por sí o no. Y yo he preparado una cantidad de preguntas que pueden resultarles útiles para el foro sobre estas prácticas de extensión. Yo, si quieren, las presentamos ahora. Me vas a decir, Pablo, ¿qué hago? Si las presento, son algunas diapositivas donde hay algunas preguntas. Por ejemplo, ¿consideran que se pueden incluir en todas las carreras que existen en la universidad? ¿En las largas solamente, que las carreras cortas y largas, o en la mayoría de las carreras, o en algunas pocas, o en todas, con excepción de algunas? De las modalidades que pueden adoptar la educación experiencial, las 3 modalidades que mencionamos nosotros y el proyecto ABC. ¿Piensan que habría que incluir alguna en todas las carreras de la universidad? ¿Piensan que se debería incluir más de una modalidad? Es decir, ¿qué modalidades se incluirían y por qué? ¿Habría que incentivar las actividades de relación entre docencia, investigación y extensión? ¿Sería conveniente mantener las actividades de investigación separadas de las de extensión? Si lo consideran conveniente, ¿cómo se incluyen en el currículo? ¿Desde el ciclo básico, solo en el ciclo superior, en los 2 ciclos, en una única modalidad de educación experiencial o en más de una modalidad? Es decir, voluntariado, aprendizaje de servicio, pasantías o prácticas profesionales, todas, una sola, a elección del alumno. ¿Cómo? ¿En qué condiciones sería necesario garantizar para que la inclusión de un componente de educación experiencial fuera factible? ¿Cuáles serían facilitadores, elementos impulsores? ¿Qué obstáculos habría que vencer? ¿Qué dificultades se podrían encontrar? ¿Qué conocimientos habría que poner en juego? ¿Cómo capacitar a los docentes que participan en el trabajo con los estudiantes? ¿Y cuáles serían mecanismos adecuados y útiles para lograr una inclusión apropiada? Y estoy agregando las prácticas de extensión. ¿Deben ser voluntarias o obligatorias? El estudiante debiera poder elegir en qué proyecto de extensión desea participar, qué tipo de reconocimiento debería recibir en razón de su participación. Estas son algunas preguntas. Y acá luego voy a agregar otras que a lo mejor les interesan. ¿Cuáles son los aportes de la inclusión de un componente de educación experiencial en la formación de los estudiantes universitarios? ¿Qué efectos podrían ser beneficiosos? ¿La inclusión de la educación experiencial en el currículo podría tener efectos perjudiciales? ¿Cuáles? ¿Qué condiciones sería necesario garantizar para que la inclusión de un componente de educación experiencial fuera factible? Ya les había mencionado antes, así que las pueden leer. La educación experiencial puede adoptar diferentes modalidades en un currículo universitario: voluntariado, aprendizaje de servicio, práctica profesional. Cada una de ellas tiene características propias. Por lo tanto, de las modalidades que puede adoptar la educación experiencial, ¿piensan que habría que incluir alguna en todas las carreras de la universidad? ¿Piensan que se debería incluir más de una modalidad en toda la universidad? Si es así, ¿cuál o cuáles habría que incluir en cada carrera de su universidad? Y finalmente, ¿qué acciones habría que desarrollar, por ejemplo, para diseñar la inclusión del componente de educación experiencial en el currículo? ¿Qué acciones? En el currículo de la universidad, de cada facultad o de cada carrera. Y luego, acá tienen ustedes una bibliografía que espero que les resulte útil. Y con esto, entonces... Bueno, muchas gracias, Alicia. Acá están todos expectantes en tu conferencia. Bueno, me alegro. Si resulta útil, me alegro. Nos hemos excedido unos minutitos, pero posiblemente tengamos tiempo para una o dos preguntitas, si alguien quiere hacer del público. Alicia. Sí, escucho. Están pensando en este momento, Alicia. Hace falta tiempo para pensar. Bueno, desde ya muchísimas gracias, Alicia, por toda tu conferencia. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Se nota tus ganas y tu intención de agotar hasta el último minuto de tiempo, así que eso es muy... Te voy a decir que es un tema muy importante.
es muy importante. Entonces, hoy yo dije, lo están integrando todas las universidades. En nuestro país, algunas universidades, yo con alguna universidad hace 14 años que estoy trabajando en este tema, así que hemos visto muchas prácticas diferentes, pero las han ido incorporando otras universidades y cada vez se suman más. Y realmente los docentes, al principio no es fácil incorporarse a esto, porque es otra manera de trabajar. No cambia la forma de trabajar en el aula, a lo mejor, pero es otro tipo de experiencia en la docencia. Y por eso hay docentes que están fascinados, que se han apasionado con este tipo de trabajo. A otros les cuesta más. No es igual para todos. Y eso también hay que saberlo. No es igual para todos los estudiantes y no es igual para todos los docentes. Así que bueno, si puedo Vamos ahora. haciendo camino al andar. Bueno, te agradecemos muchísimo, Alicia. Bueno, no tenemos dudas, así que te podemos liberar tranquila. Bueno, les agradezco mucho a ustedes entonces. Y espero que sí les interese, que lo puedan llevar a la práctica y con libertad. Así que hasta pronto. Por supuesto, otro fuerte aplauso para vos. Muchas gracias. Continuamos en unos segunditos, si quieren no levantarse. Vamos preparando la conferencia que sigue de Sandra Hesmet. Vamos a tener unos minutitos ahí, ver si tienen alguna presentación o algo. Y está entrando el presentador. No es tan bueno como yo, pero me cae bien. Así que se los dejo para que la presente a Sandra.